Muy buenas tardes, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Les saluda Uriel de la Rosa nuevamente. Soy miembro de la Iglesia de Cristo, la Iglesia de Cristo en Palm Beach Gardens, Florida. Nos reunimos ahí en el 1014 de la South York Road en West Palm Beach. El código postal es el 33415. Estamos transmitiendo en vivo una vez más desde Boynton Beach, Florida, por esta radio internet, mensajes de amor para salvación. Fecha, hermanos, hoy es 27 de junio del 2018, son las 7:02, hermanos. Y como ya es costumbre, ¿verdad? Es un gran privilegio el poder transmitir el mensaje de la palabra de Dios. Le damos gracias a Él, primeramente, y gracias a nuestros hermanos organizadores de esta radio por su invitación. El mensaje que estamos transmitiendo se titula ¿Quién es Jesús? No es más que una serie de estudios de lo que es el Evangelio según San Lucas. Aquí estamos leyendo casi todo el Evangelio y estamos dando unos pequeños comentarios para tratar de entender el mensaje que Dios tiene a través del Lucas, ¿verdad? Para nosotros. Antes de iniciar vamos a tener una oración. Padre, esta tarde te damos infinitas gracias porque nos has dado la oportunidad de ver un día más, Señor. Nos has dado un día más de vida. También te damos gracias porque gracias a Dios, gracias a ti, las cosas se han dado para bien. Sabemos que no es así en otros lugares de este mundo. Sabemos que en otros lugares hay gente que está pasando por situaciones muy difíciles. Está padeciendo persecuciones, está padeciendo opresiones, Señor. Fortalécelos y ayúdalos, Padre. Todo de acuerdo a tu voluntad. Sigue ayudando a nuestros hermanos administradores de esta radio para que así sigan adelante en esta labor, Padre, que es la predicación del Evangelio, Señor, que tanta gente necesita escuchar. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, hermanos, el día de hoy vamos a hablar sobre el inicio del ministerio, ¿verdad? de Jesús. Vamos a iniciar el capítulo 4. Voy a pedir que abran sus Biblias. Ahí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 1 en adelante. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo.
y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales luego tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Y Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento de tiempo todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me es entregada, y a quien quiero la doy. El 4:7, hermanos, dice: si tú pues me adorares, todos serán tuyos. Y respondiendo Jesús le dijo: quítate delante de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre las almenas del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Vamos a escuchar un canto, hermanos, y enseguida regreso con ustedes. El león de Judá, el león de Judá, el león de la tribu de Judá es el vencedor. el león de la tribu de Judá es el ganador. el león de la tribu de Judá, él siempre va en acción. El león de la tribu de Judá, él me ha ayudado. Suyo es el reino, el poder y la gloria, honra y autoridad. Todo lo creado en el cielo y la tierra se postra ante su majestad. El Señor es mi guerrero, el Señor es mi sostén, el Señor omnipotente, gobernado a detener, expulsó a mis enemigos, en la cruz los exhibió, le alabo su victoria, solo Dios es triunfador. El Señor es mi guerrero, el Señor es mi sostén, el Señor omnipotente, gobernado a detener, expulsó a mis enemigos, en la cruz los exhibió, le alabo su victoria, solo Dios es triunfador. El león de la tribu de Judá es el vencedor. El león de la tribu de Judá es el ganador. El león de la tribu de Judá, él siempre va en acción. El león de la tribu de Judá, él me ha ayudado. Suyo es el reino, el poder y la gloria, honra y autoridad. Todo lo creado en el cielo y la tierra se postra ante su majestad. El Señor es mi
expulsó a mis enemigos, en la cruz los exhibió. Le alabo su victoria, solo Dios es triunfador. El Señor es mi guerrero, el Señor es mi sostén, el Señor omnipotente gobernado a detener. Expulsó a mis enemigos, en la cruz los exhibió. Le alabo su victoria, solo Dios es triunfador. Bien, hermano, ya estamos aquí de regreso. El versículo 4:1 nos indica que después de su bautismo en el Jordán, el Señor Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, se traslada al desierto. Se traslada al desierto pues, para estar a solas, ¿verdad? Para prepararse. Para prepararse en su ministerio. Y dice que pasados los 40 días, puesto que estaba ayunando, tuvo hambre. Y ahí es cuando es tentado, abordado por el diablo. El Hijo del Hombre, hermanos, vino a derrotar al diablo. Y lo hizo en la carne, ¿sí? Sujeto a las pruebas que todo hombre conoce, como tú y como yo. Y vemos que no solamente lo venció, sino que también estableció una estrategia para que nosotros, ¿verdad? Una estrategia para que el hombre pueda ser capaz de derrotarlo. Pero para empezar, primero uno debe de estar consciente de que el diablo es un ser real, ¿verdad? Aquí lo estamos viendo en la palabra de Dios. Es un ser real, no es un ser creado en la imaginación de los hombres, no es un ser inventado. Y para conocer de este maligno, obviamente debemos de confiar solamente en lo que la Biblia dice de él. Buscar o confiar en otras fuentes, ¿sí? Sería caer en sus redes, ¿sí? Buscar donde no debemos buscar, ¿verdad? Llegar a conclusiones que no encontramos en la Biblia sería caer en sus redes. Y obviamente eso es lo que queremos evitar, ¿verdad? Para empezar, déjenme les comento algunas de las características que se encuentran en la Biblia en cuanto al maligno. Él pretende regir al mundo. Les voy a dar algunas citas, hermanos, no las vamos a leer. Él pretende regir al mundo, ¿verdad? Esa característica la encontramos ahí en 2 de Corintios, la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, ¿verdad? La segunda, capítulo 4, versículo 4. Otra característica es él rige el reino de los ángeles caídos o demonios. ¿Sí? 2 de Pedro 2:4, Judas 6. Encontramos al respecto, ¿verdad? También otra característica, él es llamado el tentador, el acusador, el adversario. También vemos que en la Biblia encontramos que él algunas veces se disfraza como ángel de luz, ¿sí? 2 de Corintios 11:14, ahí encontramos esta característica del maligno. También una característica es que el maligno puede hacer falsas señales, hermano. Puede hacer falsas señales y maravillas a través de ayudantes humanos. Sí, esto lo encontramos ahí en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. El diablo obviamente, hermanos, busca a toda costa destruir a la iglesia de Cristo. ¿Sí? El maligno, recuerden, siempre está al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Sí? Esta característica la encontramos ahí en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. ¿Sí? Como podemos ver, este maligno, este ser es un personaje real, es un personaje que existe,
no es una mera invención. Es un personaje del que hay que tener cuidado nosotros como cristianos, ¿sí? Si bien el maligno está limitado, ¿sí? Por Dios, como quiera, su campo de acción en esta tierra es mucho. El problema o el cuidado que nosotros debemos de tener es no caer en las redes del maligno, no caer en su campo de acción. Aquí vamos a hablar sobre las tentaciones, pero para hablar sobre las tentaciones, antes déjenme, les comento brevemente algunas de las características que nosotros los seres humanos tenemos, cómo estamos formados. Tenemos, el ser humano tiene una parte carnal, ¿verdad? Y esa parte carnal es lo que llamamos instintos, ¿sí? Y emociones, ¿sí? Esa sería la parte carnal del ser humano, ¿sí? La parte carnal está compuesta por los instintos y las emociones. Déjenme les doy algunas definiciones de lo que son los instintos, hermanos, para que entendamos mejor de lo que el mensaje que Lucas tiene aquí en la tentación de nuestro Señor Jesucristo. Ok, los instintos es una manera de comportarse, es una manera de pensar, es una manera de sentir que no es aprendida, que no es adquirida. Es un deseo natural, es una tendencia que hace a los seres humanos a actuar en un modo particular, ¿sí? Un instinto es algo que nosotros sabemos o que nuestro organismo lo realiza sin haberlo aprendido, sin siquiera, hermanos, nosotros haber pensado al respecto, ¿sí? Un instinto es una habilidad natural. Es algo que simple y sencillamente se hace, lo hacemos, nuestro organismo lo hace, ¿sí? Todos estos instintos, ¿sí? Los órganos que manejan nuestros instintos se encuentran en nuestro cerebro, ¿verdad? Es lo que dicen los estudiosos al respecto. Bueno, esta parte instintiva del cerebro provee al cuerpo físico de impulsos naturales, ¿sí? Que nos llevan a la autopreservación, ¿sí? Para ponerles un ejemplo, bueno, pues el hambre. ¿Por qué comemos? ¿Sí? Pues porque nos da hambre. Ese es un instinto, hermanos, ¿sí? ¿Y por qué nos da hambre? Bueno, por el instinto de la autopreservación. Si no comemos, pues vamos a morir. Entonces es un instinto, es un deseo, ¿sí? La sed, ¿sí? Es un instinto, ¿verdad? La sexualidad es un instinto, ¿sí? El problema aquí está que los instintos pueden salirse de control, ¿sí? Cuando decimos que alguien es una persona muy impulsiva, ¿sí? Estamos diciendo que esta persona tiene sus instintos fuera de control. Y déjenme les nombro más instintos, hermanos. El enojo, el miedo, ¿sí? El deseo. Imagínense todos estos instintos que se salgan de control, ¿sí? Bueno, pues esto va a llevar a acciones de parte de nosotros que van a tener consecuencias y de los cuales nos vamos a arrepentir, ¿sí? Como podemos ver, si controlamos, ¿sí?, nuestros instintos, nuestros impulsos, es por el otro lado, ¿verdad? Si los dejamos
sin gobierno, si no los controlamos, se salen de balance y puede haber repercusiones graves para nuestra vida, ¿verdad? Pero por el contrario, si conservamos, si controlamos o queremos ejercer un control más fuerte sobre nuestros impulsos, sobre nuestros instintos, bueno, pues nuestra vida se vuelve fría y nosotros mismos nos estamos deteniendo, ¿sí? Presionando, ¿sí? Y esto nos lleva a, por ejemplo, no tener relaciones positivas con otras personas, ¿verdad? Y nos lleva también a tener problemas de salud, por decirlo así. Como ejemplo, podríamos citar a la persona que está a dieta, ¿verdad? Si quiere controlar mucho su deseo por hambre, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues tiene problemas de salud, ¿sí? Entonces, esos son los instintos, hermanos, ¿sí? Esa es una parte de nuestro cuerpo carnal, ¿sí? Hay otra parte de nuestro cuerpo carnal y son las emociones. Las emociones. Y aquí los estudios en la materia no se ponen mucho de acuerdo, hermanos. Dicen, para dar definiciones, bueno, pues dicen que depende mucho desde qué punto de vista tú estás tratando de entender las emociones, ¿verdad? Pueden ser emociones de carácter neurológico que se originan en tu cerebro, pueden ser de carácter cognoscitivo, pueden ser lo relacionado al comportamiento, ¿sí? Del ser humano. Pero en términos generales, hermanos, las emociones es una reacción lógica a un estímulo, ¿sí? Es una reacción lógica a un estímulo que prepara al individuo para una acción, ¿sí? Para responder a ese estímulo. ¿A qué me refiero? Bueno, pues una emoción es la alegría, ¿verdad? La alegría el ser humano la expresa en respuesta a un estímulo, ¿verdad? O la tristeza, o el odio, o el amor, el orgullo, el egoísmo. Todas esas son emociones, ¿sí? Como pueden ver, si eres muy emocional, pierdes perspectiva, ¿sí? Pierdes perspectiva. O sea, tus emociones te están convenciendo, ¿sí? De algunas cosas, ¿sí? Que en realidad no lo son. O sea, tú crees que eres algo, pero en realidad no lo eres, ¿verdad? Tú crees que estás feliz por algo, pero en realidad no estás feliz. Tú crees que estás enojado, pero en realidad ni sabes las causas, ¿sí? Entonces, si somos muy emocionales, perdemos perspectiva. Pero también a la vez, ¿verdad? Si tratamos de restringir nuestras emociones, nos convertimos en sus prisioneros de estas emociones, ¿verdad? Si las controlamos mucho, ¿sí? Le perdemos sentido a la vida, ¿sí? Una vez más, a manera de resumen, entonces los instintos, ¿sí? Son impulsos naturales que nos ayudan que ayudan a la autoconservación del ser humano, ¿verdad? Hambre, sed, sexualidad, ¿sí? Enojo, miedo, ¿sí? Deseo. Todo eso es lo que llamamos instintos, ¿sí? Las emociones, bueno, ya les hablé de algunas, ¿verdad? Está la alegría, está la tristeza, está el odio, el amor, el orgullo, ¿sí? Vamos a ver qué dice la Biblia al respecto, ¿verdad? Hablando de la parte carnal del ser humano. Vámonos ahí a Santiago,
el capítulo 1, versículo 14 y 15. Ahí dice de la siguiente manera: sino que cada uno, dice, bueno, el versículo antes dice nadie, vamos a, déjenme lo busco. Bueno, tuve un pequeño accidente, ya estoy de regreso. Santiago 1, sí, del 14 en adelante. Bueno, vamos a leer el 13, hermanos. Estoy leyendo la nueva versión literal. Dice, empezando en el 13, dice: que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Pero miren, pongan mucha atención en lo que dice aquí el versículo 1, hermano. Dice, sino que cada uno es tentado, perdón, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. ¿Sí? Aquí está hablando de que de esto que yo les estoy comentando, de nuestros instintos, de nuestras emociones. Estas son las debilidades, son debilidades carnales que el diablo utiliza para que caigamos en sus redes. ¿Sí? Aquí dice James, aquí nadie tienta a nadie. Aquí el único que se deja tentar es la persona, ¿verdad? Se origina dentro de la persona, ¿sí? La tentación. Vamos a leer ahí Romanos 7, hermanos, para tratar de entender más de lo que al respecto. Romanos 7, del 17 al 24. Vamos a leer desde el 14. Porque sabemos desde el 14 en adelante, hermanos. Romanos capítulo 7, del 14 en adelante. Y dice así, hermanos. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal y vendido a la esclavitud del pecado. ¿Sí? Dice, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso. Ahí está, hermanos, la lucha carnal, ¿verdad? Entre esa parte del ser humano, ¿verdad? Que es la carnal, que son las emociones y los instintos, ¿sí? Los impulsos, y la parte espiritual del ser humano, ¿sí? Y luego sigue diciendo el apóstol Pablo, dice, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. ¿Sí? De lo que estamos hablando, hermanos. Porque el querer está al presente en mí, pero el hacer el bien, no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el
hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo. Esto es de lo que les estoy hablando, hermanos, que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Esto que está hablando Pablo es lo que yo les trato de explicar aquí, hermanos. La parte carnal, ¿verdad? ¿Cuáles son nuestras debilidades? Bueno, son nuestros impulsos y nuestras emociones, ¿sí? Y a veces nos convertimos en prisioneros de ellas porque no las controlamos, porque no las gobernamos. ¿Y qué parte de nuestro ser las gobierna? Bueno, hermanos, nuestra mente, nuestro espíritu, ¿sí? Dice ahí en Génesis, estamos hechos a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios, ¿sí? Y como les dije alguna vez, no sé si lo recuerden, las características que nos hacen semejantes a Él, pues son características como el poder razonar, el saber elegir entre el bien y el mal, la fuerza de voluntad. Todas esas características nos hacen que seamos a imagen y semejanza de Dios, y esas características nos deben de dar la capacidad para gobernar, ¿sí? La carne, que es difícil, hermanos, porque aquí lo está diciendo Pablo, ¿verdad? A veces lo que no quiero hacer, eso hago, ¿sí? De hecho, ahí el apóstol Pablo nos da instrucciones de cómo debemos de controlar, ¿sí? Esa parte carnal del ser humano, ¿verdad? Esos instintos y esas emociones. Ahí en Primera de Corintios, ¿sí? Capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 9, del 24 en adelante. Y déjense los leo, hermanos. 9:24 en adelante. Dice, ¿no saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Dice, corran de tal modo que ganen. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y luego, miren lo que dice el apóstol Pablo de él mismo. Dice, por tanto, dice, yo de esa manera corro, no como sin tener meta. De esa manera peleo, no como dando golpes al aire. Y aquí vienen las instrucciones. Aquí nos dice qué es lo que hacía Pablo para controlar esa parte carnal. Qué es lo que hacía Pablo para controlar esas emociones y esos instintos, ¿verdad? Dice, sino que golpeo mi cuerpo. Fíjense lo que dice, hermano. Sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué consejo nos da Pablo? ¿Sí? ¿Sí? Hacer esclavo a nuestro cuerpo. Tener la capacidad de controlar a nuestro cuerpo. De tener la capacidad de controlar nuestras emociones. Tener la capacidad de controlar nuestros instintos. ¿Sí? Ahí en Primera de Corintios, ahí mismo en la epístola a los Corintios, la primera carta, ahí en Primera de Corintios 3, versículo 1 al 3 dice de la siguiente manera, dice, así que yo, hermanos, dice, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. En verdad, ni aún ahora pueden, porque todavía son carnales. Dice, pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, no son carnales y andan como hombres del mundo, ¿sí? De eso es lo que estamos hablando. Aquí en este caso la iglesia en Corintio, a pesar de que ya tenía alrededor de 5 años de haber sido fundada, al momento en que se escribió la carta,
ellos todavía seguían guiándose por sus instintos y por sus emociones. Sí, es por eso que les dice ahí Pablo, todavía son carnales, todavía andan como hombres en este mundo. A pesar de ser cristianos, a pesar de haber confesado a nuestro Señor Jesucristo, a pesar de haber sido bautizados, ¿sí? No podían todavía tener esa capacidad de controlar a la carne, ¿verdad? No tenían esa capacidad de controlar sus instintos, controlar sus emociones, ¿sí? De hecho, de eso consta la madurez, ¿sí? Aquí es lo que está diciendo, ustedes no son maduros, ¿sí? Ustedes todavía son unos niños espirituales porque no están aprendiendo a controlarse, porque su espíritu todavía no tiene la capacidad para controlar a la carne, ¿sí? Como podemos ver, hermanos, también aquí el proceso de madurez no es de la noche a la mañana, hermanos. Es tiempo, lleva tiempo y se requiere de mucha sacrificio, de practicar mucha fuerza de voluntad, de practicar mucha paciencia, ¿sí? De practicar mucho dominio propio, ¿sí? Y de esa manera es como se va a lograr la madurez. Vamos a leer otra cita ahí en Mateo 18:7. El Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 7. Dice, ay del mundo por sus piedras de tropiezos, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Si tu mano o tu pie te hace pecar, córtalo y tíralo. Es mejor que entres a la vida manco o cojo, que teniendo 2 manos y 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Si tu ojo te hace pecar, arráncalo y tíralo. Es mejor que entres en la vida con un solo ojo, que teniendo 2 ojos, ser echado en el infierno de fuego. Hermanos, básicamente nos está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo, ten cuidado. Si no controlas tus emociones, si no controlas tus instintos, si no aprendes a gobernar tu carne, si no te aprendes a gobernar a ti mismo, la consecuencia al final va a ser lamentable. Entonces, como podemos ver, hermanos, el diablo se aprovecha de estas debilidades, ¿sí?, en el ser humano, ¿sí? Y aquí es lo que aprendemos en este relato, ¿verdad? Aquí vemos cómo el diablo ataca y dónde ataca, ¿verdad? Y también vamos a ver de qué manera Jesús lucha y pelea para salir adelante, ¿verdad? Y para vencer al diablo. La primera tentación, hermanos, sí, la encontramos ahí en Lucas 4, en el versículo 3. Dice, entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Vamos a escuchar un canto y ahorita regresamos, hermanos. Enviado soy de Dios, mis manos listas están para construir con Él un mundo fraternal. Enviado soy de Dios, mis manos listas están para construir con Él un mundo fraternal. Los ángeles no son
enviados a cambiar un mundo de dolor por un mundo de paz. Me ha tocado a mí hacerlo realidad. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. Enviado soy de Dios, mis manos listas están para construir con Él un mundo fraternal. Enviado soy de Dios, mis manos listas están para construir con Él un mundo fraternal. Los ángeles no son enviados a cambiar un mundo de dolor por un mundo de paz. Me ha tocado a mí hacerlo realidad. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. Ok, estamos aquí de regreso, ya nos queda un poco de tiempo. Ojalá y podamos terminar con este mensaje. Que les decía, entonces dice la primera tentación de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. ¿Sí? Aquí vemos que Jesús es atacado, ¿sí? En esa parte instintiva del ser humano, ¿verdad? Que es el instinto de supervivencia. Como leímos en la lectura, pues después de 40 días de ayuno en el desierto, Jesús tiene hambre. ¿Sí? Y como recordamos, siendo Jesús completamente humano, pues vemos ahí la respuesta, ¿verdad?, que le da. Dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. En otras palabras, hermanos, la vida del ser humano no consiste solamente en cubrir todas nuestras necesidades, ¿verdad? O en satisfacer todos nuestros deseos, ¿verdad? Satisfacer todos aquellos impulsos, todos aquellos instintos, ¿sí? Entendamos, hermano, que todo esto es superficial, y aquí es lo que Jesús nos está dando a entender, ¿sí? En la vida de todo ser humano, ¿sí?, lo que es prioridad y lo que es importante es buscar a Dios, confiar en Dios, ¿sí? Porque cuando buscamos a Dios, o el buscar a Dios y el confiar en Él, implica tener temor de Dios, ¿sí? Y ya lo vemos, ya vemos lo que dice la Biblia al respecto, ¿verdad? El principio de toda sabiduría es teme a Dios, ¿sí? Teme a Dios, ¿sí? Perdón. La segunda tentación, hermano. La segunda tentación es en esta debilidad de todo ser humano, ¿verdad? En una emoción que todos los seres humanos la tenemos. Y esta emoción, si no la controlamos, nos puede destruir, hermanos. Esta emoción es el egoísmo. Bueno, pues ahí el diablo aprovecha esa debilidad, ¿verdad?, para hacer que caiga Jesús. Sí, el egoísmo, pues siempre sencillamente es el deseo de poder, el deseo de fama, ¿verdad? El deseo de ser mejor. Ay, un poquito la tos, disculpen, hermanos. Vamos a tomar poquita agua.
No quiere quitarse esa tos. Vamos a escuchar un canto y ahorita regresamos, hermano. Dios la gente canta, con amor y alabanza, es en honor a ti, el único y verdadero Dios. Dios la gente canta, con amor y alabanza, es en honor a ti, el único y verdadero Dios. Canten ale, ale, aleluya, por gloria para ti, pues tú eres único, el único y verdadero Dios. Nuestro pueblo te ama, por eso te alabará, pues canta para ti, el único y verdadero Dios. Nuestro pueblo te ama, por eso te alabará, pues canta para ti, el único y verdadero Dios. Canten ale, ale, aleluya, honra y gloria para ti, pues tú eres único, el único y verdadero Dios. Canten ale, ale, aleluya, honra y gloria para ti, pues tú eres único, el único y verdadero Dios. 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 Ok, estamos de regreso, hermano. Disculpen, es un programa en vivo y pues cuando salen situaciones imprevistas, pues siempre es difícil o es algo complicado controlarlas. Bien, les comentaba que la segunda tentación es en la emoción de egoísmo. Egoísmo no es más que el deseo insaciable de poder, deseo insaciable de fama, sí, de ser el mejor, sí. De hecho, bueno, déjenme decirles, el ego en el ser humano sí es importante, ¿verdad? Pero un ego controlado, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de iniciativa para hacer algo, cuando hablamos de creatividad, ¿sí? O cuando hacemos un buen trabajo, ¿verdad? Y tener la satisfacción de hacer un buen trabajo, bueno, pues un ego controlado, ¿verdad? Es un ego que no nos va a dar problemas. Pero la dificultad se presenta cuando se pierde el control, ¿sí? Cuando el ser humano va o está con ese egoísmo sin control, cuando se deja dominar por este, ¿sí? ¿Y qué es lo que vemos aquí en esta segunda tentación? Bueno, pues el diablo quiere convencer a Jesús, ¿verdad? Quiere alimentar sus ambiciones, ¿sí? Para que él diga, yo lo que he hecho lo logré por mí mismo, ¿verdad? Es lo que pasa con el ego en el ser humano, ¿verdad? Cuando el ser humano se deja dominar por el egoísmo, cuando el egoísmo está sin control dentro del ser humano, bueno, este egoísmo hace que se desplaza a Dios, ¿sí?
en el corazón de esa persona. ¿Y qué es lo que pasa cuando se desplaza a Dios? ¿Sí? Bueno, pues el hombre deja de reconocerlo, deja de darle honra, deja de darle gloria. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa cuando el ego está sin control? Bueno, pues en vez de darle honra y gloria a Dios, ahora él mismo se está dando honra, él mismo se está glorificando, ¿verdad? Esta persona que está con un ego desmedido, ¿sí? Y vemos una vez más la respuesta de Jesús, que le dice: quítate de delante de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirá. Aquí vemos nuevamente al Señor Jesucristo haciendo uso de la palabra de Dios, ¿sí? ¿Y qué nos dice en cuanto a esto la palabra de Dios? Bueno, nos ordena, ¿sí?, que nosotros debemos reconocer a Dios en todo aquello que logramos, ¿sí? Reconocer que sin Él no lo hubiéramos hecho, ¿sí? Entonces, hermanos, debemos dar de todo lo que hacemos y todo lo que logramos, debemos reconocer primeramente a Dios, reconocer que sin Él no lo hubiéramos logrado, reconocer que sin Él no estaríamos donde estamos, ¿sí? Debemos de darle gloria, debemos de darle honra y gloria, ¿sí? Debemos de poner a Dios en primer lugar, por encima de todas las cosas. El último ataque, hermanos. Sí, ahí lo encontramos. Déjenme regreso ahí a Lucas 4. En el 4:9, ¿verdad? Dice: y le llevó a Jerusalén y le puso sobre las almenas del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo. Porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, ¿sí? Y en sus manos te sostendrán para que no tropieces tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. ¿Sí? Aquí vemos el último ataque, hermanos. Ataca en la debilidad o en esta emoción que todo ser humano tiene, ¿verdad? Esta emoción es el orgullo, ¿sí? El orgullo desmedido hace que el hombre tienda a ser audaz, hace que el hombre quiera lograr cosas insospechadas, ¿verdad? Así que el orgullo desmedido hace que el hombre quiera y desee lograr cosas impensables, ¿verdad? Y precisamente, ¿por qué lo hace? ¿Por qué en el hombre esa tendencia a ser audaz? Bueno, con el objetivo de alimentar a su orgullo, ¿verdad? Con el objetivo de sentirse mejor, de sentirse superior, sentirse poderoso, ¿sí? Y aquí vemos también algo muy importante, la tendencia del hombre a querer ser alabado, a querer ser reconocido, ¿sí? La tendencia del hombre a ser arrogante, ¿verdad? ¿Sí? Esta emoción que es el orgullo, pues tiene mucha relación con el egoísmo. Aquí los judíos, como podemos ver a lo largo de todos los evangelios, los judíos esperaban un Mesías espectacular, ¿verdad? Un Mesías que lograra, que iba a lograr cosas en esta tierra grandísimas, ¿verdad? Grandes cambios. Iba a dominar, iba a conquistar, iba a proveer,
iba a dar seguridad, ¿sí? Y pues no, en nada de esto, ninguna de estas características tuvo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo fue todo lo contrario, ¿verdad? Sí, efectivamente, Jesús es el Mesías, Jesús era el Mesías, pero Él elige, ¿sí?, ser un Mesías humilde, un Mesías sencillo, ¿verdad? Un Mesías dispuesto a servir. Y aquí están las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y aquí vemos una vez más, hermanos, Jesús sigue usando la palabra de Dios. Jesús sigue reconociendo a Dios como el todo, ¿verdad? Como todos sabemos, Dios es un bondadoso. Todos sabemos de la bondad de Él. Todos sabemos de la paciencia de Dios, ¿sí? Y por lo tanto, nosotros como humanos debemos de depositar nuestra confianza en Él, ¿sí? Debemos de depositar nuestra confianza en Él. Entonces, como podemos ver, hermanos, de esa manera somos tentados, ¿sí? El diablo se vale de esas, de nuestras debilidades para hacernos caer en sus redes, ¿sí? Pero, hermanos, el cristiano tiene el control, ¿sí? Depende del cristiano, hermanos, depende de ti, depende de mí, el caer o resistir, ¿sí? De nadie más, ¿sí? ¿Sí? Depende de la persona, depende del cristiano o cristiana, el caer o resistir. ¿Sí? Jesús, como podemos ver en todo este relato, Jesús resistió, ¿sí? ¿Y cómo resistió? Bueno, a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Así como Jesús resistió, así como Jesús se defendió, vamos a decirlo de esa manera, ¿sí? Nosotros también podemos hacerlo. Él es nuestro ejemplo. Y aquí voy a utilizar una palabra, madurar, ¿sí? Entonces, en la medida en que vayamos madurando, ¿sí?, vamos a ir teniendo control de nuestros instintos y de nuestras emociones. Y mientras estemos vivos, esa es la lucha que todo cristiano tiene, ¿sí? ¿Quién gana, hermanos? ¿Tu espíritu, tu mente o tu carne? ¿Tus instintos o tus emociones? Pues eso depende de qué es lo que alimentas más, ¿sí? Eso depende de qué es lo que alimentas más. Eso me recuerda a una... me quedan un minuto. Bueno, así rápidamente, hermanos. Es una antigua leyenda india de un abuelo que le está hablando a su nieto. Sí, le está diciendo, dentro de todo ser humano hay dos lobos. Un lobo malo y un lobo bueno, ¿verdad? El lobo malo es el lobo carnal del que te estoy hablando, ¿verdad? Un lobo malo, y el lobo bueno es el justo, el recto, el que ayuda, el que ama, el bondadoso, ¿verdad? El lobo malo es el rencoroso, el que odia, el que mata, el que lastima. Cuando acaba de decir el abuelo o el anciano a su hijo estas palabras, el nieto se queda un poco, por un poco de tiempo pensativo, y después le hace una pregunta, le dice, abuelo, ¿y cuál de los dos lobos gana? Dice después de una pequeña pausa, dice el abuelo, bueno, pues
el lobo al que más alimentes es el que va a ganar. Y así estamos nosotros. ¿Sí? A eso no se le llama más que madurar, ¿verdad? Poco a poco tener la capacidad de poder gobernar nuestras debilidades. ¿Sí? Hermano, hay que leer la Biblia, hay que congregarnos, hay que orar. ¿Sí? Porque solamente de esa manera vamos a madurar, vamos a tener capacidad para controlar y gobernar nuestras emociones, nuestros instintos, ¿sí? Y para que algún día, digamos lo que dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? He peleado la buena batalla. Lo que me espera ahora es la corona de la vida, hermanos. Entonces, adelante, sigamos madurando, sigamos creciendo en el Señor. Aprendamos a gobernar esos instintos, esas emociones que tanto esas debilidades que usa el demonio, el diablo, para que nosotros caigamos en sus redes. Hasta aquí nos quedamos, hermanos, que el Señor les bendiga. Hasta la próxima semana, Dios mediante.